Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Sin Códigos como cada jueves por la mañana. Como veían, vamos a estar presentando un tema muy importante, muy conocido a nivel nacional y también en el mundo, justamente por este hecho conocido como la muerte de José Luis Cabezas, un reportero que nació en la provincia de Buenos Aires un 28 de noviembre de 1961. Pero ¿quién era esta persona para todos aquellos que todavía no lo conocen o que no conocen su caso? Como decíamos, Cabezas fue un reportero gráfico y fotógrafo de la revista Noticias, un medio muy conocido en esa época, justamente dedicado al reportaje, a noticias, era muy conocido. Como decíamos, José Luis Cabezas comenzó a trabajar a partir de 1989, esos fueron sus primeros comienzos en el periodismo, empezó a trabajar en esa revista que era muy conocida y de ahí empezó un trayecto en el cual se fue haciendo muy conocido. Obtuvo premios como el premio Pléyade a la mejor fotografía periodística. Fue uno de los premios más importantes y uno de los logros más importantes que obtuvo en su carrera. Luego así fue siendo también muy conocido mediante todas sus fotografías y su trabajo de investigación mediante todos sus conocidos que pueden llegar a hablar o que pueden llegar a decir una frase sobre él. Saben que era una persona muy dedicada a lo que hacía, siempre trabajando para el medio, siempre aportando todo lo que tenía para esta revista. Como decíamos, José Luis Cabezas tenía esta importancia por el trabajo, siempre tratando de hacer lo mejor posible y llevar a cabo una información periodística siempre excelente. Pero hay algo que pasó en enero de 1996, ¿no, Martina? Así es, Celes, y te corrijo, 1997, el 25 97. de enero de 1997, una noche que fue trágica para José Luis Cabezas, que sucedió algo que movilizó a toda la Argentina, causó mucha euforia en esto. El 25 de enero de 1997, Oscar Andriani festeja su cumpleaños, un cumpleaños muy grande en que todas las personas querían asistir, más que nada los medios. A José Luis Cabezas junto a su compañero Gabriel Michi les toca ir a esta fiesta a cubrirla. Hacer una cobertura Hacer una... periodística, Sí, porque si bien así habían es. muchos periodistas, era como que todos querían estar. Todos querían estar en ese momento, en esa fiesta tan importante para los medios, para los periodistas. A José Luis Cabezas, como dije anteriormente, junto a su compañero Gabriel Michi les toca ir a esta fiesta, a cubrir esta fiesta. Y el mismo, un año antes, Gabriel Michi obtiene datos necesarios para encontrar a Jabran, un empresario de mucha importancia en esa época, que tenía mucho poder. Mucho peso. Sí, mucho peso, en una caminata por la playa junto con su esposa, ¿no? José Luis Cabezas logra capturar este momento en una imagen que también causó mucha euforia en la Argentina. María Cristina Pérez era la esposa de Jabran y José Luis se quedó hasta el final de esta fiesta tan movilizante que era para, como ya dije, para los periodistas y para la gente invitada. Salió de la mansión de esta gran casa con su cámara, ¿no? Y Él las llaves. siempre con la cámara para Sí, todos para lados. todos lados. Que si bien van a ver en imágenes, tiene muchas imágenes chiquititas en la cámara, muy decorada. Y las llaves del Ford Fiesta Blanco, un Ford Fiesta Blanco que, bueno, que le había alquilado la empresa de donde él trabajaba. Claro, se los habían dado como parte de la Claro, cobertura. como parte de la cobertura para que se movilicen en ese auto. Su amigo, su compañero Gabriel, se retira antes de la fiesta y queda, José Luis Cabezas solo en la fiesta. Cuando se retira a las 4:30 de la mañana aproximadamente, y se va a su casa ya en Pinamar, donde él estaba cubriendo este evento tan importante, ¿no? Afuera había vehículos, ¿no? Y puntos estratégicos de varios hombres que lo esperaban a José Luis Cabezas esa noche. Era Preyeso, ¿no? Este hombre que causó también... Uno de los nombres más importantes, sí, que es más adelante vamos a estar dando también información no, sobre los nombres que aparecen. Sí. Y 4 hombres a los que la policía les iba a asignar un trabajo esa noche. ¿Te digo los nombres? Vamos con los nombres. Después vamos a dar información Sí. sobre toda la parte judicial. Sergio González, José Luis Auge, Horacio Grava
y Héctor Retana. A todo esto, José Luis Cabezas llega a su casa a las 5:10 de la mañana y cuando se va a bajar del auto, estos hombres lo sorprenden. Lo agarran y lo meten en el auto de Ford Fiesta Blanco, en donde él se manejaba para hacer su trabajo, ¿no? Todo esto igual mediante una investigación, porque se realizó una investigación. No es una cuestión de que estamos haciendo hipótesis nosotros, sino es lo que se dice en la causa. Es la investigación que está obviamente completamente dicha y que esto es todo cierto. Bueno, lo sorprendieron, le pegaron y lo metieron al auto, como anteriormente dije. La verdad que José Luis Cabezas se sorprendió muchísimo, eso nos imaginamos, ¿no? Que fue una sorpresa para él que le haya pasado eso, que le hayan metido al auto. Uno de los policías... Estaba esposado, puede ser, Estaba ¿no? esposado, ahora yo te voy a contar más sobre eso. Uno de los policías le dijo una frase que resonó muchísimo, que le dijo, esto es por meterte con la policía. Esto te pasa por meterte con la policía. Fuerte. Fuerte, sí, demasiado fuerte. Sobre todo en ese momento que no era que estábamos en dictadura, era una época de democracia. Estábamos en plena democracia, por eso también esto causó mucha euforia en la gente. Y déjame contarte, Celes, que José Luis Cabezas, como vos dijiste, era fotógrafo de la revista Noticias y fue asesinado esa noche, el 25 de enero de 1997. De 2 tiros en la cabeza y hallado dentro de su auto, como ya dijimos, el Ford Fiesta Blanco, carbonizado en una cava a la altura del kilómetro 385 de la ruta 11, cerca de la entrada principal de Pinamar. Un hecho, la verdad, que muy trágico, muy triste para la familia. Porque... Y lo que repercutió esto, no solamente para la familia, para los allegados, sino en el mismo clima periodístico, lo que significó esto para los periodistas que estaban trabajando en ese momento, o mismo también los estudiantes de periodismo que tenían esa ilusión, ¿no?, de llegar, quizás no llegar a ser como él, pero quizás llegar a tener una trayectoria en los medios, ¿no? Este miedo de en plena democracia que sucedan estas cosas. Sí, Celes, exactamente así como vos lo decías, era plena democracia y el miedo a los demás periodistas es que a este hombre, a José Luis Cabezas, lo mataron por hacer su trabajo. Lo mataron por la imagen que se difundió un año antes de su muerte. Entonces, vos decís, ¿hasta qué punto llega todo esto, no? Esa ¿Hasta es la muerte? La foto que va a aparecer en pantalla, sí, justamente es la foto que a él le genera la muerte. Sí, esa es la foto que uno ve en la pantalla y dice, pero es una persona que está caminando por la playa, nada más, está acompañado, no se ve nada raro. Claro. Pero esa es la foto que le quita la vida a este reportero. Sí, porque déjame aclararte... 35 años tenía en el momento que falleció. Déjame aclararte, Celes, que Chabrán, este empresario que tenía tanto poder en Argentina, él decía que para que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la frente. Entonces ahí es como lo llaman el karma, ¿no? Que terminó con la vida de José Luis Cabezas, calcinado, su cuerpo quemado. Qué frase, ¿no? Sí, qué frase tan fuerte. Y también que él decía que odiaba a los periodistas. Entonces es como muy fuerte todo. También déjame decirte, Celes, que a José Luis Cabezas, bueno, lo esposaron y le pegaron 2 tiros con una calibre 32. Y fue un tema que la verdad que estuvo por mucho tiempo, resonó en la Argentina y va a quedar, yo creo que en la mente de cada periodista de esa época que logró cubrir todo esto, ¿no? Creo que es un tema que siempre se va a hablar y que siempre va a estar presente en la Argentina. Siempre va a ser así y esto obviamente no se va a olvidar justamente primero por la época, porque como decíamos, tampoco es justificable que haya sucedido en una época de dictadura, ¿no? Pero por lo general suele suceder esas cosas de que hay mucha persecución a los periodistas cuando es momento de dictadura. Pero en esta época, que era totalmente una época de democracia, es terrible lo que pasó, terrible justamente por la persecución que en realidad no solamente a él, porque su compañero, Gabriel, también empezaron a recibir amenazas, ambos empezaron a recibir amenazas, pero la que terminó con la vida perdida fue José Luis Cabezas. Sí, Celes, y también Gabriel Michi, se quedó pensando qué pasaba si iban los dos en el auto. ¿Los mataban a los dos? Porque él quedó, bueno, él no se fue de la fiesta
con José Luis Cabezas porque se fue antes. José Luis Cabezas se quedó un tiempo más, como ya lo dije anteriormente. Pero en la cabeza de Gabriel siempre quedó resonando qué pasaba si ellos iban juntos de la fiesta. Que para mí sería un caso muy difícil de cubrir, sobre todo por el contexto y por lo sucedido. Sí, también. Teniendo en cuenta la muerte de él. Sí, obvio, como también te dije anteriormente, él es el periodista capaz que tenía miedo de hacer su trabajo y quizás ver cómo reaccionen los demás, ¿no? Y tener ese miedo de que en plena democracia le pase esto, como le pasó a José Luis Cabezas, la verdad que muy fuerte, muy difícil cubrir en esa época ese hecho, pero bueno, se nota que fue un muy buen trabajo de los periodistas y periodistas que también recién arrancaron, ¿no? Incluso se puede ver en un informe una periodista que arrancaba a ser movilera y le toca ir a este lugar, ¿no? Qué fuerte. Muy difícil, muy fuerte, sobre todo cuando son todos tipos, para todos en realidad, pero cuando se trata de un colega es mucho más difícil, creo yo. Sí, obvio, sí. Esto también tuvo una fuerte repercusión, no solamente a nivel social, sino también político, porque recordemos que en ese momento estaba no solamente el expresidente Menem, sino también estaba, podemos decir, agrietado con Duhalde. Entonces había ahí un problema político y entonces en el medio terminaron ambos como diciendo esta frase tan también terrible como me tiraron un muerto, ¿no? De Duhalde, entre Menem y Duhalde, que también derivó a un problema policial, porque recordemos que el caso también derivó a una profunda reforma policial en la provincia de Buenos Aires, que fue, bueno, la provincia justamente con la fuerza de seguridad con más efectivos de todo el país. Sí hubo, obviamente, se profundizó eso. Pero bueno, ahora vamos a seguir con más información, vamos a dar dando más detalles sobre quién era realmente Chabrán, esta persona totalmente desconocida y que justamente a causa de esta fotografía que le mostrábamos en pantalla terminó con la muerte de José Luis Cabezas. Vamos a un corte y ya regresamos con más información. Y regresamos de este breve corte y seguimos con más información, como le decíamos, obviamente seguimos hablando del caso de José Luis Cabezas, este reportero que para los que recién se están enganchando era un reportero que fue asesinado el 25 de enero de 1997 justamente a causa de una fotografía a Alfredo Chabrán, un empresario muy reconocido de mucho peso, justamente vinculado, podemos decir, a la empresa Oca, que también era muy importante en esa época. Pero ¿quién era realmente Chabrán, Martín? Así es, esta persona de la que tanto se habló en este caso, que una persona muy pero muy misteriosa, de la cual con el paso de los años se supo muchísimas cosas de él, que en ese momento eran secretas, ¿no? Ya que él se encargaba de que su imagen no sea pública. Él no tuvo problema de admitir de que no le gustaba que le saquen fotos, volviendo a lo sucedido con Cabezas. Él era hijo de una familia siria que emigró a Entre Ríos, especialmente a la localidad de La Roque, y entre los primeros pasos él comenzó con la venta de software para computadoras y después se asentó en lo que es todos estos negocios y se convirtió con los años en el dueño de Ocasa, una empresa de clearing bancario, y adquirió agencia de seguridad privada y taxis aéreos. Ya para lo que es la década del 90, terminó de formar todo lo que son sus negocios, empezó a manejar el correo privado, como bien decías, a través de Oca, los negocios de Seiza y otros aeropuertos a través de depósitos fiscales con Edcadasa y la carga y descarga de aviones con Intercargo. Todo esto adquirido a través de prácticas mafiosas, ¿no? Negocios oscuros, podemos decirle, con fraudes y demás. Es por eso que el nombre y la imagen de Chabrán era tan nombrado en lo que es los medios de comunicación, pero con una connotación totalmente negativa, ¿no? Nunca, o sea, siempre se nombraba, pero nunca se mostraba justamente. Ese era quizás el problema que había, porque muchos hablaban, pero nadie podía mostrar una foto de su cara, no se podía saber en qué momento estaba, en el momento justo, justamente por esto de que él obviamente no se mostraba públicamente. Y quizás ni siquiera, como dijo él en su momento, ni siquiera los que eran los agentes de seguridad podían sacar una foto. Claro, claro. O sea, él tenía, aparte de todas estas prácticas mafiosas, tenía
contacto fluido con los políticos de turno, y eso también lo hacía muy poderoso. Si hablamos de la parte económica, él tenía una fortuna que rondaba los 400 millones de dólares y era reconocido como uno de los empresarios más poderosos del país por sus negocios, por el armado de empresas, de logística, de transporte, empresas postales, impresión de dinero y también documentos oficiales. Era muy enigmático, recordamos bien la frase que él dijo, que sacarle una foto a él era como pegarle un disparo en la frente, siempre con frases muy tajantes, pero también él se encargaba de dejar una buena imagen. Las pocas veces que aparecía después de todo lo sucedido, él se encargó de dar una buena imagen y siempre obviamente negar todo. Su suerte comenzó a cambiar especialmente en 1995, cuando Domingo Cavallo lo denunció como parte de una mafia que controlaba el ingreso y egreso de bienes al país ante el Congreso de la Nación. Podemos decir que eso es lo que le da el pie para que empiece justamente todo el desarrollo hasta el crimen, podemos decir. Claro, eso fue como el puntapié inicial para lo que sucedió después, para las investigaciones y para que Michi y Cabezas vayan a cubrir a Pinamar todo lo que es el tema Chabrán, y ahí la famosa foto que le sacó con su mujer en la playa, que salió en la revista Noticias, titulado como Chabrán ataca de nuevo. Ese fue el título que impactó, y eso podemos decir, como bien dije, el puntapié inicial de lo que sería toda una catástrofe para el mundo periodístico. Chabrán podemos titularlo como que se lo consideraba intocable. Antes del asesinato de Cabezas también hubo varias situaciones en las que distintos periodistas de distintos medios quisieron ir a su casa a hacer entrevistas y fueron sacados incluso con disparos, ¿no?, de sus propios custodios, porque como bien recordamos, él dijo que no le gustaba ni que le saquen una foto, incluso mucho menos saldría a dar una entrevista, así que reprimía a los periodistas que se querían acercar, como el caso de Fernando Amato, que trabajaba en Noticias, fue sacado a los tiros por la custodia del empresario. Jorge Penín, que trabajaba en Canal 11, también fue agredido, y una cronista de diario La Prensa fue atacado por el hermano de Chabrán en Entre Ríos. Hace muy poco también salió una entrevista en la que el chofer de Alfredo Chabrán dio una declaración muy impactante, y muchísimos años después de ya sucedido todo esto, dijo que trabajar con Chabrán era como estar en un régimen militar. Es durísima la declaración, eso da un poco para entender, sirve para entender no cómo con el poder que trabajaba Chabrán y cómo él estaba tan respaldado, ¿no?, por sus custodios, por su fuerza, incluso en muchos de sus negocios y empresas. Chabrán tenía custodios y seguridad militar, ¿no? Eso también demuestra el peso, no solamente económico, sino el poder que tenía al codearse también con militares y fuerzas políticas. Y no olvidemos también los gobiernos de turno en ese momento, como los que también habían mencionado en ese momento Cavallo, que era el ministro de Economía, que justamente lo vinculó con el gobierno de Carlos Menem. Así es. Chabrán, luego de verse en medio de muchísimas acusaciones, no solamente de fraudes y temas de lo que es temas de negocios y demás, al verse totalmente acusado y vinculado con la muerte de Cabezas, a él se le ordenó la detención, y el 20 de mayo de 1998 él se suicida de un escopetazo en el baño de su casa, su mansión, en la Estancia La Roque, una de sus tantas propiedades en Entre Ríos. Él se escondía de la policía, ya que, como dijimos, el juez federal de Dolores, José Luis Machi, había ordenado su detención. Él era, como dijimos, vinculado, ¿no?, con el caso de José Luis Cabezas, como uno de los autores intelectuales, se dice, y es por eso que antes de entregarse, antes de confesar, él decide hacer esto.
fue también un antes y un después en todo este tema, ya que durante muchísimo tiempo él se había encargado de limpiar su imagen, se había encargado de negar todo, y al verse acorralado es que toma esta decisión. Después podemos hablar de que hubo varias teorías luego de esta noticia, ya que muchas personas creían de que era una farsa lo del suicidio, y que él realmente había emigrado a otro país donde él estaba con su dinero y estaba teniendo una especie de, no sé, de una vida oculta, ¿no? Eso en realidad, digamos que eran Eso, las hipótesis que salían de todos lados. Era un rumor, pero no un rumor de una minoría, sino que bastante personas lo creía. O sea, dice que en los inicios del 2000 se decía que vivía en las Bahamas, y en 2002 también eso es como que se avivó porque hubo una transacción hecha a su nombre y un montón de cosas más, pero después se confirmó que no, confirmaron incluso periodistas que vieron incluso el cuerpo de él, o sea, en lo que es... Me asombraba que claro. uno de ellos, por ejemplo, había dicho que tenía que tuvo que ayudar a limpiar hasta la sangre que había en ese momento, ahí en la mansión de Chabran. Que obviamente después de esto se dio a conocer que realmente era verdad que se había quitado la vida en su propiedad. Claro, Hernán Bianza y Facundo Pastor fueron los dos periodistas que obviamente escondidos vieron el cuerpo y pudieron confirmar que se trataba de Alfredo Chabran, una persona muy oscura con mucho poder, que claramente lo utilizó de una manera muy negativa y que marcó un antes y un después, ¿no?, en todo el periodismo argentino. Y bueno, así es como sucedieron las cosas en ese momento, y no es diferente a quizás otras situaciones que han pasado anteriormente, pero esta fue la que más resonó justamente por el contexto, por lo sucedido y cómo se hizo. También tenemos información sobre qué sucedió con estas personas después de todo lo sucedido con José Luis Cabezas y con la muerte de Chabran también, porque no es solamente el involucrado él, sino también había involucrados otras personas como la policía, sus custodios, entre otras. Pero después del corte vamos a estar hablando sobre qué sucedió y cómo terminaron las condenas de estas personas. Ya volvemos. Y regresamos a este último bloque con más información, y como decíamos, vamos a estar hablando sobre lo sucedido con los condenados, primeramente vamos a hablar de qué pasó, si hubo condena o no hubo condenas. El 2 de febrero del año 2000 se hizo el juicio oral y público donde fueron condenados a prisión perpetua los 4 integrantes de la banda reconocida como Los Horneros de La Plata. Eran Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así también como Gregorio Ríos, que era el jefe de seguridad de Alfredo Chabran, uno quizás de los más importantes, ya sea el jefe de seguridad justamente de Alfredo Chabran. Y no solamente ellos, sino que también estaba involucrado, porque recordemos que hoy nuestra compañera Martina nos contaba que en el momento del asesinato a José Luis Cabezas, viste que le había comentado que se lo hacían por meterse con la policía. Justamente esta frase también nos da indicio a que la policía estuvo involucrada en este caso, y es por eso que los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Pelleso también fueron condenados, ¿sí? Vamos a ver uno por uno el tema de las condenas y cómo se fue desarrollando a partir de que transcurrieron los años. Como decíamos, Gustavo Pelleso, que era un policía, fue condenado a prisión perpetua, pero el 23 de septiembre del año 2010, no tan hace mucho, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Así es como se beneficiaban estas personas después de lo sucedido, ¿no? Miguel Retana, que también fue condenado, murió después de haberse enfermado de SIDA en el año 2001. Sergio Camarata, que también era uno de los policías involucrados de Pinamar, fue condenado a prisión perpetua y murió el 3 de abril del año 2015, tras una larga enfermedad que también obtuvo. Gregorio Ríos, que fue jefe de custodia, este era uno de los más importantes, que era el jefe de custodia de Chabran, fue condenado como instigador del crimen y se le rechazó la excarcelación en diciembre del año 2006. Si bien su condena después cambió a 27 años en el último periodo, y pasó a ser prisión domiciliaria. José Luis Auge, que fue condenado a prisión perpetua, fue liberado en 2004, escuchen esto, por reducción de pena a 18 años, justamente en beneficio del 2x1. Uno de los temas también muy cuestionados en ese año, sí, y que benefició a muchísimos condenados, a muchísimos. Entre ellos, acá ya podemos ver que muchos de ellos fueron beneficiados. Vamos a ver que en otra parte también uno de ellos es beneficiado con esta
con esta ley que en ese momento se implementó. Sergio Gustavo González, condenado a prisión perpetua, fue liberado más o menos en mediados de febrero del año 2006 por reducción de pena también, de 20 años. Tal reducción habría sido revocada en ese momento por la Corte Suprema de la Justicia, y Horacio Anselmo Braga fue condenado a 18 años de prisión y liberado el 25 de enero del 2007. Él también fue uno de los beneficiados por el 2x1. Justamente, no solamente fue por esto que se lo liberó, sino que justamente el 2x1 y una fianza que tuvo que pagar de 20.000 pesos junto a la buena conducta que tuvo en ese momento, lo ayudó justamente a revertir. Y el último, que es Alberto Gómez, alias La Liebre, así era como se lo conocía, que era uno de los policías, de hecho era comisario de Pinamar, fue condenado por haber liberado la zona, es como se le dice en la jerga de ellos, para poder justamente perpetrar ese crimen. Este fue el destino de todos ellos. Y para redondearlo, podemos decir que Chabrán ni siquiera llegó a ser condenado ni nada. Incluso antes de ser detenido fue que cometió su suicidio. Así es, no llegó a juicio justamente, pero fue nombrado como el autor inmediato del crimen. Así es como nosotros cerramos este caso. Gracias por la información, Martín. Gracias a nuestros compañeros que estuvieron con nosotros, a Martina, que también nos traía el caso bien neto junto a la información que pasaba justo en ese momento. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos y nos vamos a estar encontrando la próxima semana. Gracias.